Un pacto, ¿para qué sirve? Para que podamos tener nuevamente una relación con Dios. Y así nos explicaba él cómo hay un pacto con Dios con Noé. Esto ocurre en Génesis 9:8, a los que les gusta tomar apuntes, y es cuando el Señor juzga precisamente a la creación, y como nos hablaba nuestro hermano en el preámbulo que hizo en la dirección, siempre en los pactos hay unas señales. Y esa señal que todos conocemos de ese primer pacto fue el arco iris, ¿cierto? Entonces el Señor prometió que no volvería a destruir a la creación, al mundo, por agua o por el diluvio. Y este pacto cobijaba ¿a quién? A toda la tierra, a toda la creación, a todo el mundo. Segundo pacto que se referenciaba es el pacto con Abraham. Este pacto es un pacto muy conocido que se desarrolla en Génesis 12, 15, 17 y 22. Entonces, así brevemente, es un llamamiento que hace Dios a Abraham, ¿cierto? Lo llama para hacer de él una familia grande, darle una descendencia y que también iba a ser bendición, ¿no? Entonces, vemos como señal de este pacto, ¿cómo? ¿La qué? La circuncisión. Tenemos como esa señal. Y es una señal en la cual, pues, Dios va a marcar a esa persona o a esa familia, ¿ya? Porque lo va a separar. Lo va a separar y lo va a hacer diferente al resto del mundo. Entonces, el primer pacto fue enfocado a toda la tierra. Este segundo pacto fue enfocado ¿a qué? A la familia de Abraham. Tercer pacto habla del pacto con Israel. Este pacto está escrito en Éxodo 19, 3, 5. 3, 5. Es un pacto de que todos conocen el contexto, ¿no? Sabemos que los judíos, los israelitas, van a Egipto y están más o menos 400 años en servidumbres, y el Señor, ¿qué? En su misericordia escucha sus oraciones y ¿qué? Los libera, envía a Moisés, bueno, todo lo que ustedes conocen, yo creo que conocen más esas historias que yo. Entonces, en medio de esa éxodo de Egipto a la tierra prometida, el Señor les va a dar un pacto a este pueblo de Israel en el desierto. Y en este pacto, pues va a estar caracterizado, llamámoslo así, porque el Señor le va a dar, digamos que, unos mandamientos, les va a dar unas fiestas, unos días santos, unos rituales, ¿ya? Y muchas cosas más que van a empezar a ¿qué? A identificar a ese pueblo de Israel, hacerlo diferente frente a ¿qué? Frente a los demás pueblos del mundo. Entonces, es un pacto que ya está enfocado hacia una nación. Esa familia que empezó en Abraham y que vemos después de 400 años salir de Egipto, ya se van a empezar a identificar como un pueblo, y les voy a leer así rápidamente ese versículo que habla precisamente de este pacto. Dice, en el 19:3 dice, 19:5, dice, y ahora pues, si diréis oído mi voz y guardaréis mi pacto, habla Dios, sobre vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces el Señor quiere hacer un pueblo diferente del resto del mundo, de la tierra, y como dice él, van a ser su especial tesoro, ¿ya? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, está enfocado ahora a las naciones. Cuarto pacto, David, todos los conocen, ¿no? Capítulo 2 de Samuel 7, habla precisamente Jehová a David de que él iba a dar ¿qué? Un reino que iba a ser eterno. Entonces que iba a enviar un descendiente de David, y ya todos sabemos que no fue Absalón, sino que va a empezar esa ascendencia que nos la muestra Mateo cuando iniciamos precisamente el Evangelio de Mateo. Entonces,
Es una promesa de que le va a dar una descendencia eterna. Y la señal de no hay una señal o un objeto físico como se puede ver en el arco iris, en la circuncisión o en las leyes, ¿ya? En la Torá, pero acá es una promesa de una descendencia eterna. Entonces va enfocado ya a una dinastía, a un rey eterno. Y el quinto pacto en el cual vivimos, ¿cierto? Amén. Todos nosotros, ese quinto pacto de que nos hablaba precisamente nuestro hermano Alejandro, ¿ya? En el cual en Lucas 22 estamos el Señor mismo mostrándonos ese nuevo pacto nuevo. Entonces, ¿qué son los pactos? Bueno, en un pacto es donde vemos la acción precisamente de Dios dando promesas, ¿ya? Y vemos en Abraham que le promete precisamente bendecirlo, darle una descendencia, darle una tierra donde habitar. Hay una señal de la circuncisión, que son marcados que los hacen diferentes del resto del mundo, o sea que los aparta del mundo. Esta familia se va a convertir precisamente en esa nación de Egipto. Entonces, vemos que Dios promete este nuevo pacto cientos de años antes de inaugurarlos. Entonces, vamos a leer abajo Jeremías 31-34. Qué bonito, ¿no? Porque Alejandro nos habló ya de ese nuevo pacto y hoy el Señor dice, mira esta promesa que hice más o menos unos 700 años antes de venir Cristo, y dice Jeremías 31-33, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no, versículo 34, y no enseñaré más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Qué hermoso, ¿no? Entonces estamos viendo el marco de precisamente de este nuevo pacto. Dios está prometiendo un nuevo pacto, diciendo de que Él va a ser, ¿qué? Su Dios, que nos llevará a conocer a Dios de una manera nueva y aún más cercana, y Él va a poner su ley en nuestros corazones y mentes y va a reemplazar precisamente esa ley de sacrificios y rituales, y Dios está precisamente borrando con este pacto de su memoria nuestros pecados. Y esto, como lo decía también nuestro hermano Alejandro, esto se hace o se cumple precisamente con ese nuevo pacto que es inaugurado por el Señor Jesucristo en Lucas 25, 19 y 20, donde precisamente hablaba de el cuerpo que iba a ser entregado y esa sangre que iba a ser precisamente derramada por los pecadores. Entonces es un sacrificio único y toma el lugar precisamente de todos esos sacrificios y rituales del antiguo pacto que no habían conseguido el perdón de pecados. Y esto nos habla precisamente el autor de Hebreos, que mi hermano Robert nos lo trajo también a colación en 10:12, donde dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Entonces va a cambiar precisamente esa señal del pacto, esa señal antigua era la circuncisión, ahora los va a reemplazar ¿con qué? Con dos ordenanzas que precisamente instituye el Señor Jesucristo, que son el bautismo y la comunión. El bautismo y la comunión van a ser precisamente esas nuevas señales de este nuevo pacto, ¿cierto? De este nuevo pacto inaugurado por el Señor Jesucristo. Entonces,
Son dos rituales que nos distinguen y nos forman y transforman precisamente en personas que más cercanas ¿a quién? A Dios. Entonces Dios está buscando una relación personal, íntima, con cada uno de nosotros, y con este pacto Él se está acercando, buscando precisamente una relación íntima por cada uno de nosotros. ¿Qué es el bautismo? Simboliza que nuestra asociación, nuestra identificación con el Señor Jesucristo, ¿en qué? En su muerte, en su sepultura y también en su resurrección, siendo pues esta nuestra identificación con Cristo. Y lo que celebramos cada 8 días, que acabamos de celebrar, la Cena del Señor, donde lo que hacemos es proclamar su muerte, ¿no? Haciendo memoria de Él, de su resurrección por nosotros. Entonces, el tema de los pactos con Dios nos invita a reflexionar, ¿cierto? ¿En qué necesitamos nosotros precisamente alienarnos con Dios? ¿En qué necesitamos nosotros en hacer ajustes con Dios, no? Y hablaba precisamente mi hermano Alejandro también acerca de que estamos también llamados a ¿qué? A obedecer, ¿ya? Entonces, eso es la transformación precisamente de esos pactos que hace Dios, enfocados precisamente cada vez más, ¿cierto? De lo general a lo personal. La tierra, el mundo, una familia, una nación, una descendencia, y ahora nos habla de una relación personal que es en Cristo Jesús y que es por medio de su iglesia. Entonces, mis hermanos, esa era la enseñanza o el resumen de esa enseñanza de viviendo en pacto con Dios, y un ejemplo de los cambios que precisamente los ajustes que quiere Dios lo veíamos precisamente en la predicación de Mateo 19, 16, 22, de ese joven rico, ¿no? Que deseaba tener ¿qué? Una vida como eterna, y cuando el Señor le dice que tiene que hacer unos ajustes, una alineación, ¿cierto? ¿Qué hace el joven rico? Declina, ¿no? Le cuesta. ¿Por qué? Porque tenía, digamos que, algo que lo apartaba del Señor. Y en la historia de los pactos, Noé tuvo que apartarse y empezar a hacer un arca, ¿cierto? Que Abraham también, ¿qué le tocó hacer? Apartarse, irse de su tierra, dejar su parentela, ¿cierto? E ir a un destino que le tenía Dios, ¿ya? Y lo mismo David. ¿David era qué? ¿Qué profesión tenía? Veíamos esta semana la película de David, muy bonita. ¿Era qué? Pastor, ¿cierto? Y cuando lo llama el Señor también, ¿qué hace David? Se aparta y empieza a ajustarse, a alinearse con la voluntad de Dios. ¿Qué hace también David? Bueno, ya hablamos de Abraham. Moisés también estaba en el desierto que apacentando ovejas. ¿Qué hace el Señor? Lo llama, ¿cierto? Busca una relación con él. ¿Qué le dice? Vean del faraón. ¿Qué hace Moisés? Bueno, no tan una decisión tan rápida, pero finalmente, con la ayuda del Señor, finalmente se aparta precisamente de esa labor, ese rol que estaba haciendo, y va precisamente al faraón. Entonces, bueno, la invitación que nos hace el Señor por medio también de esta pequeña enseñanza acerca del nuevo pacto es precisamente en qué estamos nosotros y a dónde precisamente nos está llamando el Señor. Entonces, bueno, hay campamento de ancianos, de diáconos, están totalmente invitados a este campamento del mes de junio. Hay campamento de jóvenes, y en nuestra iglesia también hay diferentes ministerios: mujeres, jóvenes, niños, evangelismo, ujieres, dirección, predicación. ¿Qué está haciendo el día del Señor hoy? Invitándonos a ¿qué? A poder buscar también, escuchar ese llamado, y además que ver dónde está obrando el Señor, cuál es su misión de su iglesia.
para que podamos nosotros, ¿qué? Conocer, alinearnos, también ajustarnos, ¿no? Eso es como cuando lleva uno un carro precisamente a un balanceo, buscar qué está desalineado para que podamos nosotros buscar precisamente esa voluntad de Dios. Entonces, están cordialmente invitados para que podamos, como hace el Señor, ese llamado, ¿no? A todos estos, digamos, personajes del Antiguo Testamento, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Juan, Pedro, bueno, habían unos que tenían diferentes profesiones. Mateo era recaudador, Pedro era pescador. Todos tenían diferentes, ¿qué? Roles, funciones. Saulo, Pablo de Tarso, tenían también otros tipos de funciones, pero escucharon precisamente ese llamado del Señor. Entonces, qué bendición. La invitación es seguir, continuar con estos estudios bíblicos del Instituto de Emaús. Son cursos muy sencillos y, como vemos, tienen muy buenos temas, en especial pues cristocéntricos, y cada vez podemos ver y conocer más acerca del Señor. Entonces, ese es el preámbulo de la predicación del día de hoy, y estos pactos y este nuevo pacto en especial pues también va a coincidir y va a estar alineado con la predicación del día de hoy. ¿Cuál es la predicación del día de hoy? Pues el texto que estamos continuando y que llevamos es Mateo 20. Entonces los voy a invitar para que me acompañen a Mateo 20, versículo 17 al versículo 19. Son tres pequeños versículos. Dice Mateo 20, dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Este es el título que tiene en la versión Reina Valera. Y dice: y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, versículo 18: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día, ¿qué? Resucitará. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias por tu nuevo pacto, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a su obra en la cruz, Señor, y reconciliarnos. Y gracias, Señor, también por tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender de ella, Señor, y también aprender, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque es por medio del Señor Jesucristo que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, y estamos en tu presencia, Señor, únicamente porque Jesucristo vino, nos redimió y nos envió el Espíritu Santo. Entonces, que podamos continuar de pie, Señor, siguiendo tus pasos, con nuestros ojos puestos en ti, Señor, y que podamos seguir contando con la dirección, ayuda y poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, este es el texto. El título de la predicación del día de hoy es El siervo de Dios. Ese siervo sufriente, ese siervo perfecto. Y el contexto de este versículo, de este pasaje, todos lo conocen. Estamos viendo que la misma palabra nos está diciendo que el Señor se está dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el Señor va a iniciar esa etapa final, ese clima final de ese cumplimiento de esa misión terrenal. El camino de Jesús hacia Jerusalén va a marcar esa inminencia, ¿no?, de su pasión y victoria, ya ubicándolo un tiempo más cercano y físicamente más cerca de su muerte y también de su resurrección. Marcos 8:31 nos dice acerca de esto, y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, dice Marcos. Entonces, iniciaremos haciéndonos una pregunta, y que el Señor nos ayude
a resolverla por medio precisamente de su palabra. Y es por qué Jesús, sabiendo que en Jerusalén le esperaba ¿qué? La traición, el sufrimiento extremo y también una muerte vergonzosa, decide voluntariamente ¿qué? Subir hacia Jerusalén, ir hacia allá, y que nos enseña en determinación sobre el verdadero propósito de su misión y la naturaleza de nuestro seguimiento. Entonces es una buena pregunta, ¿no? El Señor, conociendo lo que iba a pasar, ¿por qué decide ir a Jerusalén? Entonces, en el contexto también vemos de que es la tercera vez que el Señor también habla precisamente de anunciando su muerte, y en el libro de Mateo 26, 16, 21 habla precisamente de que el Señor les va a revelar que debe sufrir, que debe morir y que también debe resucitar. Y ahí vemos cómo entra Pedro en acción, ¿cierto? E interviene tratando de impedir que no aconteciera eso. Y Pedro intenta precisamente convencerlo de no hacerlo. Ya sabemos la respuesta del Señor. Segundo anuncio también de la muerte es en Mateo 17, 22, lo acabamos de ver después de la transfiguración. El Señor ahorita enfatiza en que será entregado en manos de los hombres, y vemos ese efecto, ¿no?, de ese anuncio en sus discípulos, ya que se entristecen precisamente conociendo de lo que empieza el Señor a mostrarles acerca de su destino final. Y el día de hoy vemos ese tercer anuncio. Precisamente es un anuncio más detallado, empieza a dar más detalles precisamente de cómo va a ser ese camino a la cruz, y anuncia y menciona precisamente que va a ser entregado, traicionado, que va a ser azotado, nos lo decía nuestro hermano Yeo en su intervención en la cena, y cómo iba a empezar, ¿sí?, a tener esos padecimientos, esos sufrimientos, ¿ya?, hasta la crucifixión. Y en este pasaje de Mateo 20, al final de Mateo 20, 28, el Señor habla y dice que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, empieza precisamente a dar más detalles precisamente de esa misión que tenía. Entonces, ¿cuál es la misión del Mesías? ¿Lo recuerdan? Desde el Antiguo Testamento vimos profecías que anunciaban precisamente anunciando el Mesías, y recordando precisamente ese libro del profeta Isaías 49:6, habla de que el Mesías tenía una misión. Recordémosla, y habla del versículo, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Habla precisamente el pasaje de Isaías. Entonces, ¿cuál es la misión? Ser luz en medio no solamente de Israel, sino que en toda la tierra, para hacer también además la salvación. Entonces, la misión del Señor es rescatar a la humanidad del poder del pecado y de Satanás. También hablábamos versículos en Gálatas acerca de cómo estábamos antes, ¿no?, de conocer a Dios y poner la fe en el Señor Jesucristo, bendecir a todas las naciones, pueblos de la tierra, y lo veíamos en especial en cuanto a las promesas de Dios con Abraham, reinar, restaurar precisamente sobre Israel y sobre las naciones, lo vemos en Samuel, segunda de Samuel, y ser la luz y salvación para las naciones, precisamente para reinar sobre el mundo. Entonces, cuando contemplamos esa misión de Dios, estamos viendo precisamente no un plan que fue de última hora, sino que es un plan que viene desde el principio, ¿no? Y se despliega, y vemos por medio de las Escrituras ese amor eterno y fiel de Dios Padre hacia nosotros. Y esta misión abarca cada paso que Dios ha dado. ¿Para qué? Para buscarnos, desde aquel momento del Edén, relatado en Génesis 3, debemos recordar que en su infinita bondad
Dios creó a la mujer y al hombre y a la mujer en un estado de ¿qué? De pureza total, sin mancha y sin pecado. Pero vemos, ¿cierto?, que el hombre cae en pecado y el Señor va a buscar precisamente ese rescate de la humanidad. Vemos como en Génesis la creación de los cielos, de la tierra, la creación de la humanidad, la creación del hombre a la imagen de Dios, siendo el hombre quien representaba a Dios en la tierra, con un dominio sobre la creación, y además que había entre el hombre y Dios una relación, ¿no? Una relación cercana precisamente con su creador. Pero vemos que en este mismo capítulo, unos versículos más, esa relación se quebranta. Adán y Eva se convirtieron en pecadores y en ese instante pues deciden ellos apartarse precisamente de la voz del Creador. Entonces desobedecen ese mandato divino, extiende la mano al fruto del árbol prohibido, no solamente para poder probar el sabor del fruto, sino que introducen ellos en esa relación una ¿qué? Separación. Una separación, y todos conocemos también acerca de esa muerte espiritual que hay. Entonces, pero gloria a Dios, ¿no? Que desde Génesis 3 también, así como vemos la caída del hombre, de la humanidad en el pecado, empezamos a ver también que ese plan redentor de Dios, ¿no? Ese plan de Dios para que el hombre pudiera ser redimido. Mueren espiritualmente, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, se vuelven esclavos del pecado, pierden su relación con Dios, se vuelven esclavos de Satanás, y la creación es maldita y pierde precisamente el dominio el hombre de la creación. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Todos pecaron. Entonces nace una promesa de una simiente, de un redentor, y vemos cómo desde Génesis 3:15, el primer anuncio del plan redentor de Dios, que es mencionado en este pasaje, habla de que la simiente de la mujer, que es ¿quién? Cristo, vencería precisamente a Satanás. Y ya Dios estaba pues revelando su plan, su propósito desde la eternidad, de ofrecer la salvación al mundo por medio del Cristo, por medio del Mesías, por medio de su Hijo amado en su obra para redimir precisamente a la humanidad. Mateo 20:17 entonces habla que Jesús iba subiendo a Jerusalén y toma parte a esos discípulos, a esos 12 discípulos, y vamos a ver el primer punto de esta enseñanza, y es el plan de sufrimiento del siervo. Camino a Jerusalén, camino a la cruz. El plan de sufrimiento del siervo, camino a Jerusalén, camino a la cruz. Entonces concluye el Señor su ministerio en Galilea, y ya sabemos que va a continuar hacia Jerusalén. Veíamos precisamente esa última enseñanza acerca de que los primeros serán postreros y los postreros serán ¿qué? Primeros, ¿no? Lo veíamos con nuestro hermano hace 8 días. Y Marcos, que es un pasaje paralelo, Marcos 10:32, dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Entonces, cuando habla el Señor que los toma aparte, ¿qué deduce uno? Que iban otras personas, pero que el Señor los aparta precisamente del camino para poder hablar acerca de ese destino que tenía precisamente en Jerusalén. Entonces, hacen un viaje a Jerusalén, ¿para qué? ¿Qué se celebraba generalmente? La Pascua, ¿cierto?
la fiesta de las Pascuas. Entonces, muchas personas subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de las Pascuas, del Pesaj, buscando una celebración. Pero el Señor Jesús, distinto de ellos, iba ¿a qué? A realizar o a cumplir su misión o su obra en la cruz como ese cordero del sacrificio. Entonces revela al Señor a sus discípulos esa misión, no como algo, ¿cierto?, que fuera casual, sino como ¿qué? Como un plan divino. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces es un plan divino que era que Jesús fuera a Jerusalén a fin de que, como dice la palabra en Lucas 18, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplieran. Entonces no es casual, no es algo imprevisto, no es un capricho o algo accidental, sino que, como vemos, el Señor conocía todos esos acontecimientos y los predijo por medio de ¿qué? De esos profetas, ¿ya? Esas profecías, y ahora se estaba moviendo resueltamente al cumplimiento de estos sucesos. Entonces estaban en camino a precisamente esa culminación de ese plan redentor. Entonces los discípulos sabían que estaban yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero desconocían o no tenían ese conocimiento, ese pleno conocimiento de lo que iba a suceder definitivamente con el Señor, con el Cordero Pascual. Entonces, ¿qué pensaban los discípulos? Y lo vamos a ver en la enseñanza que viene a continuación, y es que ellos tenían el concepto de que el Señor era que es el león de Judá, un guerrero que iba a venir a qué? A librarlos precisamente como el Mesías, como el Cristo, de ese dominio romano que estaban viviendo. ¿Qué tenía el Señor Jesucristo en su mente? Otra cosa diferente, ¿no? Estaba pensando en ¿qué? En ser ese cordero inmolado de Dios. También vemos que ellos, estos discípulos, seguían pensando en un reino terrenal, ¿ya? Y vamos a ver en el pasaje que continúa en Mateo, cómo la mamá de dos discípulos estaba pensando precisamente en la posición que iban a tener sus discípulos dentro del reino de los cielos. Diferente o contraste de eso, el Señor estaba pensando en ¿qué? En ese sacrificio que iba a hacer. Ellos pensaban en la gloria, que el Señor Jesús estaba pensando en ¿qué? En ese sufrimiento, ¿no? Esa muerte que iba a desencadenarse en Jerusalén. Entonces, es el contraste que vemos en este pasaje. Precisamente no entendían los discípulos. Luego de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos cómo reprende a dos de los discípulos por falta de esa comprensión de lo que estaba en las Escrituras que habían revelado mucho tiempo atrás, y les dice ellos en Lucas 24:25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Entonces, Pablo también nos habla recordando a los cristianos de Corintios la verdad central de que había enseñado muchas veces antes. O sea, a través de las profecías, que son muchas las profecías, a través del mismo ministerio en vida del Señor Jesucristo, Él les estaba contando precisamente, y vienen en Mateo muchos pasajes de Isaías y también de otros profetas, hablando precisamente del Cristo, del Mesías, pero vemos que los discípulos no entendían, ¿no? Les costaba entender precisamente ese plan, esa misión que tenía Dios, precisamente con este Cristo, con el Mesías. Y Pablo también hace precisamente esa énfasis en 1 Corintios 15, 3 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos cómo no solamente a los discípulos, sino que a estos creyentes nuevos también, ¿cierto?, en las diferentes iglesias que habían en Asia Menor, les costaba poder entender
acerca de esa obra del Señor Jesucristo en la cruz y también su sepultura y su resurrección. Entonces, siempre vemos que el sufrimiento y la muerte de Jesús siempre estuvieron ¿en qué plan? En el plan de Dios. Siempre estaba precisamente en esa misión que tenía Jesús. Desde que nació, lo llevaron al templo para ser presentado al Señor, y habla la escritura en Lucas 2, 34, 35, dice que el piadoso Simeón le dijo a María: y aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Y vemos también un ejemplo, es en Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, en su predicación, en su anuncio del ministerio del Señor Jesucristo, ¿cómo anuncia a Dios? ¿Como el qué? Como el Cordero de Dios, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dentro del contexto de los judíos, el Cordero significaba que era un animal que iba a ser ¿qué? Un cordero precisamente expiatorio. Entonces, todo el contexto, tanto de los discípulos como de la nación de Israel, no era para ellos tampoco desconocido cuál era precisamente ese plan de redención que tenía Dios para con la humanidad. Entonces, Jesús debía ir a Jerusalén porque allí es donde iba a ¿qué? A ser sacrificado precisamente por el pecado del mundo, en perfecta conformidad con ese plan revelado de Dios. ¿Y desde cuándo? ¿Desde qué libro empieza ese plan de redención a mostrarlo Dios? ¿Lo vemos? Desde Génesis, y a través de los diferentes libros de la Biblia vamos a conocer precisamente de que todo apunta ¿a dónde? Al Señor Jesucristo. Entonces, segundo punto, la predicción del sufrimiento de Jesús. La predicción del sufrimiento de Jesús. Entonces, está contemplado en el versículo 18, parte B, donde dice: y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Entonces, ¿cómo estaba compuesto, digamos que, las autoridades judías en la época del Señor? Entonces, vemos que el concilio era la máxima autoridad. Habían desarrollado ellos grupos de sacerdotes que conformaban, digamos que la aristocracia hereditaria del sacerdocio, y la más alta posición dentro del grupo era ¿quién? El sumo sacerdote, que nos hablaba el hermano Robert el día de hoy. La máxima autoridad era el sumo sacerdote. ¿Sacerdote qué significa? Sacerdote significa de que es un mediador. Entonces ese sumo sacerdote era que mediaba con los judíos, ¿con quién? Con el Señor, ¿ya? ¿Las autoridades judías podían ejecutar al Señor? O como hablaba mi hermano Robinson, ¿cierto? Fueron ante el gobernador Poncio Pilatos, ¿cierto? A exponerles el caso para que, digamos, que el gobierno romano pudiera tomar la decisión de ejecutarlo. Entonces, el Señor omniscientemente, en este pasaje, vemos cómo va agregando detalles adicionales a ese sufrimiento y esa muerte que ya habían sido profetizados en el Antiguo Testamento. Entonces, habla la palabra del Hijo del Hombre, y cuando hablamos precisamente del Hijo del Hombre, connota precisamente la divinidad de Jesús, pero resalta también esa encarnación y esa humillación. Como el Dios y como humano, hijo de hombre, Jesús expresa que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y a continuación, en importancia entre los dirigentes religiosos judíos vemos el concilio, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y a continuación están los escribas. Y vemos desde los tiempos de Babilonia la función que empiezan a hacer los escribas, ya cuando regresan precisamente nuevamente a Jerusalén, y los escribas se vuelven precisamente una especie
de autoridades, especialmente en la ley mosaica, así como de miles de tradiciones rabínicas que habían desarrollado durante cientos de años en el regreso de Babilonia. Entonces, ¿cómo se llamaban los escribas en la palabra del Señor? Pues muchas veces los llamaban intérpretes de ley, rabinos, doctores, ¿ya? Como se evidencia en este Evangelio de Mateo y también los libros del Antiguo Testamento. Y estos escribas estaban muy relacionados con los fariseos, y ya vemos cómo actuaron esos fariseos dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, sacerdotes, escribas integran esa aristocracia hereditaria e intelectual de judaísmo, y estos líderes religiosos de élite llegaron a odiar ¿con qué? Con gran pasión al Señor, ¿no? Y vemos que en los capítulos anteriores vemos cómo buscaban cada situación, ¿para qué? Para atacar precisamente al Señor Jesucristo y a oponerse al Señor, porque ¿qué? ¿Qué representaba el Señor Jesús? Una amenaza, ¿cierto? Precisamente a ese sistema que tenían ellos de poder que representaban supuestamente al pueblo de Israel. Entonces, y eso el Señor lo expone y está pendiente para próximas semanas, lo expone en el capítulo 23 de Mateo, ¿no? Va a hablar con más detalles, así como está hablando acá, anunciando más detalles de su sufrimiento y su muerte. En el capítulo 23 también va a entrar con más detalles a hablar acerca de esa hipocresía precisamente del sistema religioso, ¿no? Entonces, dice la palabra o el pasaje en versículo 18 que será entregado precisamente a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Entonces, era necesario que lo entregaran ¿a quiénes? Los judíos, a los gentiles. Los gentiles estaban representados ¿por quién en esa época? Por el gobierno romano, ¿cierto? Entonces, ellos debían llevarlo, ese plan que tenían ideado. Vemos cómo no pudieron convencer a Pilatos, pero aún así buscan chantajearlo, ¿no? Y le dice, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone, ¿no? Hablando precisamente de el Señor Jesús como ese rey de los judíos. Entonces, siempre estaban buscando, de alguna manera, precisamente oponerse. Y no solamente oponerse, ¿no? Sino que además asesinarlo, como se ve en el libro de Juan después de la resurrección de Lázaro. Tercer punto, una misión de entrega voluntaria, la proporción y el poder precisamente del sufrimiento del Señor Jesús. Y vamos a ver la determinación de Jesús de subir hacia la cruz. Mateo 20:19 y dice, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces, acá vamos a ver primero la conciencia del sacrificio, y sabemos que para Jesús no era desconocido lo que iba a suceder precisamente en Jerusalén, la traición, el juicio injusto, la condena, la burla, todo lo que venía para él no era sorpresa. Segundo, el cumplimiento de las Escrituras. Vemos cómo al identificarse con el Hijo del Hombre, Jesús afirma que su sufrimiento es necesario para poder redimir a la humanidad, tal como lo anunciaron los profetas. Entonces, en el Evangelio de Mateo se presenta al Señor Jesucristo precisamente como ese siervo sufriente que nos muestra Isaías, destacando precisamente ese ministerio de mansedumbre, su sacrificio redentor. Y Mateo utiliza específicamente pasajes como Isaías 53 y 42 para interpretar precisamente esa misión, pero también ese sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, Jesús sube a Jerusalén, conoce su futuro, que va a ser su muerte, su sepultura, pero también su resurrección, y está haciendo precisamente ese tercer anuncio de su pasión. Entonces, como vemos, Mateo 20 no ocurre de manera tampoco casual, inusual o vacía, sino que viene relacionado precisamente
con esos 700 años antes de la llegada del Mesías, donde se describe detalladamente el carácter, misión y muerte del siervo sufriente. Cuarto punto, los 4 cánticos del siervo descritos en el libro del profeta Isaías. Los cánticos del siervo están plasmados en capítulo 42, 49, 50 y 53 del libro de Isaías, y presentan precisamente una progresión homilética o una interpretación clave sobre el Mesías. Entonces, en el versículo 42 nos va a mostrar ese siervo elegido. En el capítulo 49 nos va a mostrar ese siervo llamado. En el capítulo 50 nos va a mostrar ese siervo obediente y sufriente. Y en el capítulo final del 52:13 al 53:12 nos va a mostrar cómo está revelando su misión, pero también su mansedumbre. También vamos a ver cómo expresa ese dolor expiatorio, y también nos va a mostrar también esa victoria final. Entonces, desarrollando ese cuarto punto, vamos a ver el 4.1, que es los puntos claves para interpretar precisamente estos cánticos. ¿De quién? Los cantos del siervo, los cánticos del siervo del libro de Isaías. Primer cántico, versículo 42, 1 al 4. No sé si hay un varón que me ayude a leerlo. Isaías 42, 1, 4. Mientras tomo un poco de agua. Amén. Versículo que habla del cántico, del canto, versículo 10 del capítulo 42 habla, dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en las costas y los moradores de ellas, alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores y desde las cumbres de los montes den voces de júbilo. Entonces, énfasis o principio de este primer cántico de el siervo, y vemos acerca de qué, de esa misión del Mesías. Y lo primero de los cánticos del siervo de Isaías hacen un énfasis acerca de la justicia que traería el siervo, la justicia que traería el siervo. Pero debemos resaltar la naturaleza gentil de este ministerio de Jesús. Dice que no quebrará la caña cascada, ¿cierto? Eso nos está hablando de que va a ser una justicia compasiva, compasiva, y que se enfoca en el establecimiento de una justicia sin violencia. 4.2. Vemos el siervo llamado y la misión universal. Segundo canto del siervo. El siervo llamado y la misión universal. Este pasaje lo conocimos en Isaías 49, 1, 6. Y precisamente habla, lo vamos a leer, dice versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Principio de este segundo canto del siervo, y vemos que el llamado profético antes del nacimiento, desde el seno materno, y
precisamente esa misión de ser luz y salvación también para todas las naciones. Entonces, destaca que el siervo no solo restaura a Israel, sino que él va a ser luz de las naciones para una salvación universal. Y su palabra dice que es como espada aguda. Entonces, el siervo va a traer justicia, traerá también luz y también va a traer ¿qué? Salvación. Entonces, estamos dentro del marco de Mateo 20, 17, 19, donde el Señor está anunciando que va a ir a Jerusalén. Estamos a través de Isaías hablando acerca precisamente de ese siervo sufriente. 4.3, el siervo obediente en medio del sufrimiento. Y esto lo vemos en Isaías 54:9. Nos habla el Señor y nos dice: Jehová el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos y mi mejilla a los que me mesaban la barba. Y no escondí mi rostro ni injuria y disputos. Entonces, ¿qué principio encontramos acá? ¿O qué énfasis está haciendo este tercer canto del siervo? Este cántico hace énfasis en la obediencia, en la disciplina del siervo y en la confianza ¿de quién? De Dios. Incluso esa confianza frente al rechazo mismo mientras está desarrollando esa misión. Y lo vemos a través de Mateo, desde el capítulo 4, cómo es esa oposición, cómo se desarrolla precisamente esa misión y las dificultades que hay. Entonces, enfoque la obediencia activa precisamente del Mesías a pesar de ese desprecio físico, y también la muestra de confianza divina. El Señor soberano, dice acá el siervo, me ayudará. Entonces, vamos a llegar al cuarto cántico del siervo, y este cántico todos lo conocemos y está en Isaías, ¿qué? 53. Isaías 53. Entonces, digamos que el pasaje de Isaías 53 es un pasaje que muestra con mucha claridad lo que viene hablando precisamente a través de los cánticos, y es el sufrimiento, la muerte, pero también esa resurrección del Señor Jesucristo. Pero vemos también a través de este pasaje ese rechazo, ese sufrimiento y la gloria del siervo. Pero era pues en los tiempos del Señor Jesucristo pues algo que era un enigma. Entonces hoy todos conocemos la palabra del Señor, ¿no? Hoy tenemos a nuestra mano nuestras Biblias, el Nuevo Testamento, ¿ya? Que nos muestra claramente de que ese siervo o esos cánticos de este siervo sufriendo se está relacionando o están hablando precisamente del Señor Jesucristo como el Cristo y el Mesías. Entonces, 4.4 vamos a ver el siervo sustituto y esa exaltación. Isaías 52:13 habla precisamente del sufrimiento del siervo de Jehová, pero también dice que será prosperado el siervo y será engrandecido, exaltado y será puesto muy alto, dice el versículo 13 del capítulo 52. Y eso lo vemos, ¿cierto? Cómo fue exaltado, cómo fue glorificado, y vamos a ver esa glorificación, esa exaltación total por medio de Apocalipsis, ¿no? El libro de las revelaciones. Y entonces, en el contexto de Isaías 53, se habla precisamente y se refiere al siervo, al Mesías, al Señor Jesús, que sería grandemente exaltado por ese sacrificio que se describe precisamente en el capítulo 53. Rápidamente, digamos que dentro de este cuarto punto, el primer punto es el siervo despreciado, que lo vemos en el versículo 3 de 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. 2, el siervo herido precisamente por Dios, dice el versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 3, dentro de este cuarto punto, ese siervo sufriente, traspasado, dice la palabra del Señor. Y más él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos nosotros curados y sanados? Del pecado, ¿cierto? Del pecado. Entonces, en 1 de Pedro 2, 4, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces somos precisamente curados y sanados de nuestros delitos y pecados, y ese es el significado principal de precisamente este versículo. Cuarto, el siervo que cargó nuestros pecados, llevó, dice la palabra, toda nuestra culpa sobre sí. Eso lo vemos en el versículo 6. Versículo 6. Sí. Versículo 6. Dice ese versículo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, unas más que otras, ¿no? Yo puedo estar dentro de esas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, Cristo murió en la cruz. Nos está precisamente hablando de este pasaje, que el Señor estaba ocupando precisamente mi lugar en la cruz, que yo tenía en la cruz. Él no había cometido ningún pecado, como es santo, puro, sin mancha, pero fue el sustituto que el amor de Dios proveyó. ¿Para qué? Para que ustedes, como yo, pudiéramos ser salvos de esta manera, tomando Él nuestro lugar. Y por último, el silencioso siervo sumiso. Versículo 7 habla y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Precisamente haciendo referencia como un cordero que fue llevado al matadero, que no reclamó su inocencia para salvarnos. Por eso el Señor es llamado precisamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, este capítulo 53, cuarto canto del siervo, es el relato más claro precisamente acerca de ese siervo sufriente. Y en toda esa visión profética de Cristo, vemos que en este versículo 7 destaca ese aspecto sorprendente, que es la falta de defensa, ¿no?, propia de quien estaba siendo acusado, condenado ante la mayor injusticia de la historia. Y vemos cómo, a diferencia de cualquier hombre injustamente acusado, Jesús eligió ¿qué? El silencio. Eligió el silencio. No fue un silencio por debilidad, sino que fue un silencio precisamente que mostraría su sumisión voluntaria y precisamente ese amor redentor. Entonces, estos 4 cánticos del siervo nos dan una interpretación individualmente de cómo el Mesías Jesús es quien asume precisamente ese papel de ese siervo, ¿cierto?, que restaura precisamente la relación con Dios a través del dolor y de la fidelidad. Entonces Mateo 20 nos está hablando de cómo el Señor Jesucristo se dirige voluntariamente a Jerusalén a cumplir ¿qué? ¿Qué iba a cumplir el Señor Jesucristo? Esas profecías, ¿no? Todo lo que se había establecido dentro de ese plan de redención, de rescate de Dios hacia al hombre, que lo vimos como lo hablábamos acerca de los pactos, ¿cierto? Que el Señor busca precisamente una relación, restaurar, restablecer una relación nueva precisamente a raíz de ese quebrantamiento, de esa relación que mi hermano Robert también nos hablaba cuando hablaba de Primera de Colosenses, de cómo el Señor precisamente es cabeza
de la iglesia y cómo a través de su sacrificio también que nos reconcilia con Dios. Entonces se ofrece a sí mismo por nuestros pecados. El Señor Jesucristo es precisamente ese Cordero ofrecido por los pecados de todas las personas, que en Juan 1:29, ¿cierto? Habla que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cantábamos nosotros, y cuando yo hablo con mi mamá, les confieso que dentro de el evangelismo que hago con ella, muchas veces ella se conoce el credo, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso. Y lo empezamos a decir, y se lo sabe todo mi madrecita. Lo bonito es que empezamos a hablar precisamente de las verdades que hay, ¿cierto? Y que ella está confesando con su boca, ¿cierto? Manifestando que cree y que tiene esa fe, ¿cierto? En esa Trinidad. Lo único que nos aparta es cuando habla de la iglesia, ¿no? Pero es un buen tiempo también para poder hablar acerca de cuál es precisamente esa iglesia del Señor y quiénes somos los que hacemos parte de esa iglesia. Pero también hablando del Cordero de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de que ese Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿cierto? Dando la paz, también lo aprovecho con ella. También lo aprovecho con ella porque eso le ayuda a poner su fe, su confianza precisamente en ese Cordero de Dios. Nos despedimos hablando de Hebreos 4, donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Este es nuestro gran sumo sacerdote, ese mediador, como hablábamos, que ha atravesado los cielos, exhortándonos a los creyentes, a todos nosotros, para aferrarnos precisamente en esa fe. ¿En qué? En que nosotros creemos, ¿cierto? De que también esas profecías estaban hablando del Señor Jesucristo, de esa muerte, de esa resurrección. Y dice la palabra, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, para Él es indiferente, ¿cierto? Los sufrimientos, los padecimientos, ¿cierto? Y como dice acá, Jesús no es incapaz de compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. ¿Somos débiles? ¿Tenemos debilidades? Todos los días, ¿cierto? ¿Tenemos luchas? Todos los días, ¿cierto? Permanentes. ¿Estamos desalineados? ¿Estamos desajustados? También, ¿cierto? Pero el Señor hoy nos está invitando, mostrando de que tenemos un sumo sacerdote, un mediador directo, ¿cierto? Ya no tenemos que hacer esos sacrificios, repetir esos sacrificios que nos hablaba nuestro hermano Robert, sino que fue un sacrificio ¿qué? Único, perfecto y eterno, y para siempre, dice el versículo 16, acerquémonos, jóvenes, jovencitas, adolescentes, ¿cierto? O los que nos visitan por primera vez, dice la palabra del Señor, y los invito para que nos pongamos en pie y finalicemos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza, mis hermanos, al trono de gracia para que podamos recibir precisamente esa misericordia, porque sabemos qué tan grande es esa misericordia, ese amor y esa gracia de Dios con todos nosotros, y que hoy nos podamos nosotros acercarnos a Él, venir a su presencia, ¿cierto?
a través de que fuimos lavados de nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. Y como decía mi hermano Alejandro, ¿qué quiere el Señor Jesús? Que podamos nosotros confrontarnos con el pecado, arrepentirnos del pecado y venir a sus pies, siempre buscando precisamente hallar misericordia, gracia en el Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor y Dios Padre Celestial, por enviar al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hoy conocimos de que no era ajeno, Señor, no era casualidad ese plan, esa misión que tenía el Señor Jesucristo dentro de tu plan de redención, Señor. Y te damos gracias, Señor, también por el llamado que tú nos haces y por hacernos parte, Señor, de este nuevo pacto, Señor. Y que tú nos llames hijos y que podamos nosotros tener el privilegio del Señor hoy, estar en tu presencia, Señor, delante tuyo, buscando tu rostro, Señor, con el único mediador, el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que Él fue el que hizo el sacrificio único, eterno e irrepetible, Señor, que nos permite precisamente acercarnos a ti y ser reconciliados, Señor. Y oramos por las personas que aún, Señor, no se han acercado a ti a tener esa relación personal e íntima, Señor. Así como hablas tú de que eres un Dios lleno de gracia y misericordia, Señor, y amor, rogamos, Señor, y clamamos, Señor, que puedan venir a ti, Señor, y puedan reconocer que tú eres ese Cristo, ese Mesías, Señor, y que tú pagaste en la cruz, Señor, por sus pecados, y que por medio tuyo pueden ser reconciliados con Dios Padre. Amén. Gracias, mis hermanos.